que todo este tipo de nuevas metodologías, nuevas formas de analizar, hay que integrarlas, pues. Y sobre todo, si utilizamos los sistemas de información geográfica para acelerar estos procesos, imagínate que las 12 horas que tardábamos dibujando, las tomemos para analizar un mapa que lo hacemos en minutos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Piensa Users, un espacio donde conocemos a profesionales de la industria para aprender un poco qué hacen, cómo lo hacen y cómo lo aprendieron. Quien nos acompaña el día de hoy cuenta con más de 5 años de experiencia, comenzó su carrera muy de la mano con la captura y el procesamiento de imágenes de alta resolución, se formó como piloto de drones y hoy en día pertenece al equipo de R Venezuela. Él es Eliezer Fajardo. Eliezer, ¿cómo estás? Bienvenido a Piensa Users. Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Bueno, honrado de estar aquí, de verdad que encantado de tu proyecto y bueno, muy entusiasmado pues por todo esto que vamos a conversar el día de hoy. Sí, seguro que sí, no, para mí también es un honor tenerte acá por todo lo que es tu perfil, tu trayectoria y ese insight interesante que tiene que ver con la parte de los drones. Elisa, cuéntame un poco, vamos a ver, bueno, como ya viste, la dinámica de esta presentación, de esta entrevista, es conocer un poco cómo comenzó tu carrera profesional, cómo se fue desarrollando y hoy en día qué estás haciendo. Vamos un poco a los inicios, a la parte de academia, a la parte de la universidad. ¿Cómo fue ese Ok. primer contacto con los GIS? Ese primer contacto donde aún no trabajas con ellos y te encontraste y descubriste que existía esta tecnología. Mire, fue bastante interesante mi comienzo con los sistemas de información geográfica porque fue directamente en la universidad. Desde un principio trabajando de forma analógica, bueno, mapas a papel, me vino la necesidad de hacer muchos mapas. Me recuerdo que fue para una materia de geografía de la población y bueno, tenía que hacer gran cantidad de mapas, tenía muy poco tiempo y teníamos que hacer de paso los análisis. Entonces la solución fue trabajar con GIS y bueno, en la medida de lo posible, digamos, entre dando tumbos, fue que pude tener mi primera experiencia con un sistema de información gráfica. Así fue, eso fue hace aproximadamente como 6 años más o menos. Listo, ¿recuerdas un poco qué tipo de herramientas utilizaste en ese momento? ¿Cómo las aprendiste por tu cuenta? Sí, para comenzar, bueno, ArcGIS, fue ArcMap de una, desde un principio, de hecho, mi área de especialidad específicamente ha sido con ArcGIS. Lo que manejo del sistema de información gráfica está bueno, ArcGIS está integrado, digamos, de una forma muy profunda dentro de lo que es mi formación. Y desde un principio, pues ArcMap, para hacer mapas de población con diferentes gráficas, eso es lo que estábamos buscando en ese momento. Algo bastante sencillo, pero muy útil para hacer análisis bastante prácticos. Listo. Y a ver, a nivel académico, estas primeras experiencias, ¿cómo crees que te llevaron a ese primer empleo? ¿Cuándo fue la primera vez entonces en donde saliste a la universidad y trabajaste con GIS? Mira, de verdad que de los sistemas de información gráfica, cuando tuve la posibilidad de estudiarlo digamos, por mi cuenta, fue directamente a través de los cursos de la Academia GIS de R Venezuela. Comencé directamente tomando cursos. De hecho, prácticamente todos los que estaban disponibles los hice. Y cuando tuve la primera oportunidad de trabajar, ya fue directamente procesando imágenes aéreas que tomaba una empresa que se llama Aeronautical Supplies y yo estaba directamente procesando esta información. Entonces comencé directamente, bueno, gracias más que por los GIS, más bien fue gracias a los drones. Seguro, claro, pero ya es evidente que por ahí de alguna manera te encaminaste al mundo de los drones. Y a Exacto. ver, cuéntame un poco de verlo a los drones, quizás desde afuera, viendo a otras personas trabajar. ¿En qué momento tú decides ser parte de eso y ser tú quien los trabaje, quien los maneje? Mira, realmente fue una cosa bien interesante porque, bueno, mi papá yo creo que fue un gran impulso en este sentido. Él, buscando como que hiciera, que es digamos, un desarrollo profesional que marcara la diferencia, me incentivó pues a que experimentara con una tecnología nueva. O sea, si ya estaba metiéndome con sistemas de información gráfica, ¿por qué no avanzar un poco más? ¿Por qué no experimentar con herramientas que que se diferenciaran pues del común denominador? Entonces los drones estaban en ese momento saliendo. El Phantom 1 recuerdo que fue la primera vez que lo vi, sí, hace como unos 5 años.
Y inmediatamente fue como que, bueno, yo quiero ver cómo se puede utilizar eso en geografía. En principio lo que estaba pensando era para tomar imágenes aéreas de, digamos, desde otra perspectiva, ver geoformas. Yo soy muy apasionado de la geomorfología y quería como ver las geoformas desde otra perspectiva. Pero después cuando probé que las imágenes podría integrarlas para hacer mosaicos, para hacer incluso modelos topográficos, oye, realmente fue cuando vi que podía sacarle mucho más provecho a los drones y decidí enfocarme directamente mi formación a esa área de una forma más técnica y bueno, profesionalmente hablando, pues. Claro, muy interesante un poco ese recorrido del IS, porque a ver, hoy en día quizás personas que no estén muy asociadas al mundo GIS entenderán o conocerán los drones, quizás a nivel de marketing, a nivel de video, de fotografía, es muy usado, pero también es una herramienta para captura información. Una de las cosas que más se requiere en geografía y en los GIS es captar datos, ¿no? Recopilar datos. Y de alguna manera los Exactamente. drones comenzaron a ser una herramienta de bajo costo y quizás de más rápido aprendizaje de manejo para esta captura de información. Justamente, bueno, entras en esta empresa y te das cuenta que los drones pueden ser una herramienta para geógrafos para este tipo de necesidades. Cuéntanos un poco cómo Sí, crees que los total. drones vienen, sí, sí, cuéntanos un poco cómo crees que los drones vienen a cambiar el mundo de la geografía, cosas que antes eran muy costosas, difíciles de hacer, y hoy en día los drones facilitan mucho. Bueno, primero, creo que son una herramienta fantástica, de verdad que no tengo ni la menor duda. Ha sido un elemento diferenciador, por lo menos en mi formación profesional, como ya lo mencioné. Y los drones lo que permiten es cubrir una gran extensión de terreno de una forma muy eficiente y muy rápida. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una actualización cartográfica, tenemos un área, imagínate que pasó por un terremoto y quieres hacer un levantamiento rápido para poder atender a las personas que se encuentran afectadas y poder hacer un inventario de todos los daños, despliegas un dron y realmente esto lo puedes hacer muy, muy rápido. Entonces, ya digamos, te da una versatilidad que es instantánea. O sea, estamos hablando de que un espacio 100 hectáreas lo podrías levantar en un par de horas, por ejemplo. Entonces generas un ortomosaico de algo de alta resolución además en muy poco tiempo. Entonces, bueno, ya es una ventaja para poder hacer análisis de muy alta precisión y también de una manera bastante más efectiva, pues. Entonces, ahí es cuando ves que ya estos equipos se vuelven una herramienta para el geógrafo que realmente abre las perspectivas, pues, y realmente nos invita a tocar otros tipos de herramientas y, bueno, probar con nuevas tecnologías. Listo, y a ver, tu formación como geógrafo de alguna manera te dio una visión bastante clara de la utilidad de esto y quizás algunas herramientas a nivel de cartografía y perspectiva geográfica que te permitieron entenderlo mejor. ¿Qué cosas más tuviste que aprender para manejo de drones? Alguien que quiera empezar hoy en día a manejar drones, ¿qué necesita aprender? ¿Cuál es su camino que le recomiendas tomar? Bueno, en principio, este es un mundo, bueno, bastante extenso. A nivel mundial todavía se están, normalizando, pues, todas las condiciones en que estos equipos pueden volar. Cabe destacar que estos equipos no son juguetes, son aeronaves. Y estas aeronaves están dentro de un espacio regulado, un espacio aéreo que lo comparten helicópteros, lo comparten aviones, son aeronaves que están tripuladas y que si interferimos con esas actividades las podemos poner en riesgo. Entonces, para poder manejar un dron que necesitamos, necesitamos estar certificados, tener cursos que avalen nuestras maniobras, que además nos den una noción mucho más técnica en cuanto a meteorología, en cuanto a aerodinámica y cómo poder manejar estos equipos o sea, en función de esas variables. Entonces, en principio lo que vamos a necesitar, por ejemplo, si estamos en Venezuela, sería la licencia y el certificado médico aeronáutico. Entonces, en este caso yo tengo una licencia del INAC, creo que por aquí te la puedo mostrar, que ¿Ok? bueno, que se me certifica ya como, con las capacidades de piloto de un equipo como este, que es un Phantom 4. Listo, un poco para entender el tema de las regulaciones, ¿la licencia es válida internacionalmente para un dron en particular? ¿Tienes que hacer actualizaciones de eso? Fíjate, ahorita, como te dije, todo el marco legal de los drones es bastante extenso y bueno, todavía se está definiendo como tal. Hay unos lineamientos que la Organización Internacional de Aeronáutica Civil los tiene, digamos, como preestablecidos para no poner en riesgo personas. Por ejemplo, no se puede volar encima de una multitud de personas.
Y eso a nivel mundial está así predeterminado, pues, pero digamos los límites de altura o la proximidad que tienes que tener ante un aeropuerto, todavía cada país lo identifica, lo maneja de una forma muy particular, pues entonces la licencia de piloto de dron de un país como Venezuela no funciona de la misma manera en cualquier otro país, pues. Entonces tienes que amarrarte a la legislación que compete a cada uno de los países. Claro, totalmente. Y bueno, a ver, como comentaba Eliezer, es muy interesante porque esto es un mundo más dentro del GIS. Hasta ahora, nuestros entrevistados, y bueno, creo que la gran mayoría lo que conoce como herramienta es el software como tal GIS, pero sin embargo aquí tenemos una herramienta que nos permite capturar información. Como bien dice Eliezer, es una responsabilidad, tenemos una aeronave. En este caso él tiene, no sé si nos puedes decir el modelo de la que tienes allí. Este es un Phantom 4. En este caso es un equipo que es Ok. semiprofesional. Perfecto, claro. Y bueno, hay unos que son un poco más grandes que permiten que capturas en gran extensión para cubrir más Sí, áreas. Así que bueno, hay una gama bastante interesante, bastante amplia. Cada uno quizás que requiere un entrenamiento distinto, pero siempre de la mano de mucha totalmente. responsabilidad para poder pilotearlos y llevarlos a cabo. Eliezer, quizás entiendo que Exactamente. quizás este mundo y esta experiencia con los drones te abre la puerta a ERRI. Cuéntame un poco cómo de allí saltas a lo que es hoy en día ERRI Venezuela. Sí, bueno, realmente, en efecto, el elemento diferenciador tuvo un papel muy importante. Sin embargo, también está la experticia en cuanto a los sistemas de información gráfica. Insisto, dentro de mi formación académica, busqué tener digamos, un bagaje, un conocimiento bastante extenso en el área de los sistemas de información gráfica para poder impulsar lo que son mi capacidad de análisis. Pues si era mucho más efectivo generando la información, ya tenía mucho más tiempo para analizar. Entonces, de esta manera, entonces tenía los GIS, insisto, haciendo gran cantidad de cursos, hice alrededor de unos veintitantos cursos en la Academia GIS de Río Venezuela, y además de eso tenía los drones, y además la posibilidad de procesar las imágenes aéreas que tomas con estos equipos. Entonces, ya todo esto arma un perfil que realmente es interesante, pues, para poder generar soluciones, para poder atender personas, bueno, que estén buscando cómo implementar los sistemas de información gráfica a su ámbito profesional. Y de esta manera es que yo llego a ESRI Venezuela. De hecho, fue literalmente justo después de presentar mi tesis. El día siguiente comencé. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué mejor manera de culminar el ciclo académico. Exactamente. Sí, a ver, y bueno, creo que dijiste una palabra muy importante y eso nos permite hilar con la siguiente pregunta y es que empezaste a crear soluciones. Exacto. Académicamente en la universidad creo que nos acostumbramos o el tipo de trabajo que elaboramos es investigativo, es descriptivo y Exacto. quizás llega hasta cierto punto donde procesamos el dato y llegamos a un resultado. Cuando vamos al mundo real y sobre todo ESRI nos enseña con los que trabajamos cercanos a ESRI a crear soluciones, que básicamente es crear un producto que resuelva un problema en la sociedad. Cuéntanos un poco cómo Exacto. fue ese cambio, cómo aprendiste a entenderte con ese mundo, a trabajar con clientes. Exacto. Bueno, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Primero porque estabas completamente fuera de tu zona de confort. Estás, digamos, tratando con gente que no necesariamente tiene que estar directamente vinculada con los sistemas de información geográfica y quieren utilizar estos sistemas para poder enriquecer su flujo de trabajo, para poder generar nuevas soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya desde una perspectiva profesional, tienes que atreverte a pensar más allá, bueno, a pensar GIS, a pensar de una manera diferente. ¿Cómo puedes, a través de los mapas, cómo puedes a través de la geografía, a través del uso de la inteligencia geográfica, resolver diferentes problemas en cuanto a planificación, en cuanto a ruteo? Se está utilizando muchísimo para lo que es el geomarketing, lo que es los sistemas de rutas. No solamente es conocer dónde están tus clientes, sino dónde estás tú y cómo llegas a ellos de una forma más efectiva. Pues cosas como estas son las que te permiten resolver y esas son las que constantemente generando soluciones, bueno, estamos vinculados. Pues gente que desea utilizar la inteligencia gráfica y, digamos, adaptarlo a su mundo. Y la labor digamos, de nosotros como especialistas en el área de sistema de información gráfica es cómo darle la vuelta y poder insertar, pues, digamos, nuestro conocimiento y nuestra experticia dentro de lo que es dentro de lo que es su flujo de trabajo, pues. Entonces es amoldarlo. Es una forma muy diferente de verla. No es directamente investigativa, sino que es, bueno, ya de aplicación directa.
Claro, listo. Y a ver, creo que muchos de los que venimos de la escuela de geografía en Venezuela, y creo que las mayorías de las escuelas de geografía a nivel mundial lo manejan desde ese punto de vista, es trabajar investigaciones, esto, tratar de entender un problema, trabajar los datos, llegar a un objetivo para resolver un problema real de la sociedad. Pero la verdad es que cuando llegamos al mundo laboral hay otro cúmulo de circunstancias que nos toca aprender y abordar, y es la interacción con clientes, el lenguaje técnico, el lenguaje comercial, el lenguaje Exacto. corporativo. Cuénteme un poco con qué cosas te encontraste que tuviste que empezar a aprender a lidiar dentro de un mundo ya más real y corporativo. Bueno, sabes que tengo como una anécdota bien curiosa respecto a esto, porque me ha tocado conversar y conocer con muchas personas de muchas áreas profesionales diferentes. Entonces, imagínate que venga un especialista en el área de la salud, médico o un sociólogo que entiende lo que es el comportamiento de la sociedad, pero no sabe directamente cómo plasmarlo dentro de un mapa. Entonces tienes que atreverte a pensar y ponerte en los zapatos de ellos, ver cómo tu área lo pueden utilizar ellos, cómo la geografía lo pueden implementar. Entonces es un ejercicio, yo creo que ya lo hago hasta automático, pues cuando conozco a alguien ya pienso, ok, cómo esta persona podría llegar a utilizar la geografía. Entonces, de hecho, lo mejor si, o sea, un fisioterapeuta, ¿dónde están sus diferentes pacientes? Están ubicados en un espacio donde está captando la gente que necesita. Quizás, pensando de una forma totalmente diferente, pueden utilizar la inteligencia geográfica para potenciar sus diferentes áreas formativas, pues para planificación, para hacer políticas eficientes, para tomar decisiones efectivas en la parte tanto de mercado como de desarrollo y de protección de las áreas protegidas, por ejemplo. Es un área que, bueno, siempre hay que atreverse a pensar, siempre hay que atreverse a ponerse, bueno, primero en los zapatos del otro, a ser empático en ese sentido y brindarle las herramientas para que esa persona desarrolle las soluciones que desea, pues porque al final es que esa persona alcance su objetivo, el ideal pues de generar una solución con sistema de información geográfica. Claro, y a ver, algo que me llama mucho la atención porque, o sea, la verdad no tuve la oportunidad de trabajar los GIS desde ese punto de vista en Venezuela y, bueno, al margen de la situación país y de todas las limitantes que eso puede traer en todos los niveles de la industria, me comentas un poco de las personas que se acercan y quieren saber del GIS, quieren aprender del GIS. ¿Cómo manejar la otra cara? Las personas que no saben nada de GIS, Bien. que quizás lo desconocen, ¿cómo explicárselo? ¿Cómo decirle que es importante salir de la tabla Excel a un dashboard de control, por ejemplo? Mira, ha sido fantástico esa experiencia porque eso mucha gente, bueno, a raíz de la situación país y a raíz de la situación COVID, muy importante también destacarlo, que han acercado muchas organizaciones que están trabajando para distribuir alimentos, distribuir medicinas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas o sea, tienen sus áreas digamos, sus almacenes o sus comedores o tienen idea de a qué población están atendiendo, pero no saben cómo se ve eso espacialmente. Entonces tienen un montón de tablas, pero realmente no saben qué tan efectivos son o si están haciendo un operativo y quieren manejarlo en tiempo real, no saben exactamente con indicadores qué está pasando. Entonces cuando tú les enseñas a trabajar con los sistemas de información gráfica les das herramientas, al fin y al cabo estos son herramientas. Entonces terminas Claro. dando el poder de generar indicadores en tiempo real, el poder de tomar decisiones que de una manera que no conocían. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están muy a cargo de este tipo de organizaciones? Sociólogos, como ya lo mencioné, comunicadores sociales he conocido un montón, que bueno, están realmente ansiosos por querer aplicar esta información y lo que hace falta es darle ese pequeño empujón para que ya terminen de asimilar dentro de sus herramientas, bueno, lo que son las herramientas GIS. Claro, pero esta experiencia que cuenta Eliezer es muy importante también porque, a ver, a nivel académico siempre se nos exige, y bueno, creo que lo recordarás a nivel de los talleres, que se hable en lenguaje técnico, que expresemos el norte, el sur, Bastante, las sí. palabras que corresponden a la temática que estamos presentando en ese momento. Sin embargo, obviamente no debemos perder esa esencia, pero el campo laboral es distinto porque primero tenemos que ir con la idea de que lo que sabemos es importante, que lo que sabemos Exacto, tiene la capacidad de diseñar soluciones, de diseñar ideas exacto. y flujos de trabajo De para cambiar la resolver mentalidad de las problemas. personas. Claro, claro, totalmente. Que digamos que podemos transformar la manera como se trabaja para hacerla de una manera diferente y eficiente.
pero para eso es muy importante adaptar, flexibilizar nuestro lenguaje, hablarle al cliente en su lenguaje. No podemos Exacto. quizás usar los mismos términos a un sociólogo con un alcalde, un gobernador o alguien que esté Totalmente, directamente es así. vinculado con esta ciencia. Entonces, cuando tú le Ujú. explicas cómo funciona la herramienta con las palabras de su ramo profesional, por ahí logras hacer clic un poco más rápido. Igual son cosas que se aprenden sobre la marcha y vas viendo cómo algunos dan más resultados que otros. Creo que va un poco por ahí. Exacto, es que de hecho cuando empiezas a hablar de eso, inteligencia geográfica, lo que es utilizar el espacio de una manera, o utilizar tu ubicación, bueno, integrarlo digamos, a tu metodología de análisis, ya la gente lo entiende. No hay que llevarlo de una forma tan complicada o hacer inclusive cuando dice sistemas de información geográfica, a lo mejor la gente se asusta. Porque Claro. primero lo estás encasillando a que es geografía y segundo sistemas y ya por ahí la gente empieza como a repelerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que más bien cuando cambias la forma de hablar, cambias la manera de... Eso, yo creo que la clave es ser empático en este sentido. Empático con la persona que tiene ese problema y que tú sabes que con tus herramientas puedes resolverlo. Entonces, de esa manera podrías, eso, cambias la forma en que hablas, lo haces un poco más amigable, más accesible. Yo creo que la clave de esto es accesibilidad de las herramientas, ponerlas a la mano de todos, pues porque al fin y al cabo los sistemas de información gráfica son una herramienta que todas las personas pueden utilizar. Claro, y a ver, creo que estoy seguro que vas a coincidir conmigo en esto, que nosotros somos víctimas de esa misma, no creernos que es accesible por como conocemos el GIS durante la academia. Pero Sí, los que tenemos la oportunidad de trabajar directamente con R nos damos cuenta que es un GIS distinto, sobre todo el GIS Cloud, el GIS Online, el GIS en la nube, el GIS para todos. sí. Cuéntame un poco cómo cambió tu perspectiva al conocer básicamente hablando del GIS Online. Cuéntame un poco cuál crees tú que es el legado de Wow. Esri como empresa en ese sentido. Bueno, ArcGIS El GIS para Online, todos. sí, GIS para todo. ArcGIS Online llegó para quedarse, de verdad. Es una cosa que, bueno, todo se quiere pasar a la nube. De hecho, en la conferencia de usuarios de este año, y lo que pasó en julio, se habló mucho de eso, que quiere llevarse todo a los sistemas online. Que ArcGIS Online, bueno, que las personas puedan acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, cualquier lugar, a los sistemas de información geográfica, hacerlos accesibles. Y de esa manera que cualquier persona pueda acceder a ellos, así como llegamos a herramientas que nos permiten digamos, consultar la ubicación en un teléfono, que de la misma manera puedes acceder a información de mercado, pero con características geográficas, porque al final todo se encuentra expresado en un lugar. Entonces, de esa manera, por ejemplo, te cambia la perspectiva, pues ya no estás pensando en un computador, sino que estás hablando de que esté en la nube, que cualquier persona puede acceder, que lo puedes hacer tanto público, como mantener la información privada, y realmente lo haces manejable. Entonces estamos hablando de que es algo que es bastante fluido, bastante... además que es muy fácil me parece que es bastante sencillo de asimilar. Porque, no porque directamente soy geógrafo, sino porque he visto cómo personas que no son de geografía han aprendido a usarlo en cuestión de semanas. Entonces, nada más con ver ese factor digamos, de quizás un poco de simplicidad en cuanto a las herramientas, pero también con mucho poder, para poder resolver soluciones, bueno, para poder resolver problemas, mejor dicho. Bueno, creo que ahí está ese juego. Pues realmente cambia la perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no estamos encasillados en un estudio ambiental, cosa que a mí me apasiona de verdad. Sin embargo, te invita a abrir tu mente, pues a pensar de una manera totalmente diferente. Claro, claro, y es un poco eso, ¿no? El GIS como lo conocemos y como salimos de la universidad conociéndolo es un GIS desktop, un GIS de escritorio, un programa complejo donde el que lo maneja se llama analista o técnico GIS y por ahí quizás eso lo hace como de muy particular, que quizás nos apropiamos inclusive de esa herramienta. La Exacto. verdad es que GIS es llevar la información a un entorno geográfico, cualquier tipo de información. Y reiteradamente van a escuchar el tema de Esri, salve la publicidad. Es realmente, está en otro nivel con el resto de las empresas que también ofrecen servicios bastante interesantes, pero esa particularidad de llevar esto a la nube, de no tener que tener un programa instalado en la PC, sino que verlo desde un navegador en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, en cualquier lugar, puede impactar formularios y datos que se sincronicen de forma automática en tu tablero y que ese tablero pueda Exacto. consumir a su vez N cantidad de personas. Es básicamente eso, sencillez
e inmediatez en el procesamiento del dato para poder llegar a resultados y monitorear resultados de la manera más sencilla posible. Exacto. Por lo menos me gustaría, para complementar esto, fíjate, hay un caso que es muy famoso ahorita, que es el dashboard o el panel de operaciones que muestra la información en tiempo real o casi real de el avance del coronavirus a nivel mundial, que lo desarrolló la Universidad de Johns Hopkins, que ha sido literalmente visto por billones de personas. Entonces, es personas de todo el mundo viendo esa información. ¿Por qué? Porque es accesible, porque está interconectada y porque es fácil de utilizar. Entonces ya cuando le das ese potencial, nada, inmediatamente terminas utilizando estas herramientas. Pues. A eso, de hecho, creo que buena parte del éxito se debe a eso, pues a que es fácil de utilizar, es accesible. Sí, y otro detalle no menor, que por ahí siempre es importante no acotar. El tema de cómo manejamos las cosas en la academia está bien y es una forma, pero cuando salimos al mundo exterior, no necesariamente le vamos a vender a otros geógrafos, le vamos a vender a otras personas de otras áreas. Y otra cosa que tiene estas herramientas de la plataforma Esri es que son muy vistosas. O sea, hay un trasfondo de marketing a nivel de colores, a nivel de diseño, que permite que la información sea agradable y más entendible. No es una carta topográfica que por ahí nos parece un producto complejo, sino que de manera muy sencilla podemos mostrar la información de manera rápida y clara. Lo que pasa es que también, fíjate, en ese caso, te atreves a pensar diferente. Por ejemplo, si nos guiamos con una paleta de colores de un mapa convencional, el agua es azul, los árboles son verdes y se acabó. Las carreteras son rojas. Pero ¿qué pasa cuando ves sí, yo entiendo que ese es, digamos, el concepto básico, pero cuando estás hablando de que lo que me interesa es ver dónde están mis negocios y dónde están mis clientes, a la persona que está utilizando el mapa lo que le importa es ver la ubicación. Entonces, una paleta de colores gris, donde todo sea más o menos igual, pero que resalte la información que te importa, ya se vuelve diferenciador. Entonces, ya no nos casamos con una metodología, digamos, predeterminada, sino que podemos pensar diferente, pues. Sí, en muchas oportunidades mi crítica es bastante reiterativa a lo que es la academia y no tanto es a la academia ni a los profesores, sino a nosotros como alumnos. Lo que sea en la academia está bien dentro del ambiente académico, hay normativas que cumplir, hay maneras de trabajar y es la base de todo. Pero entender que esto existe, entender que hay una ventana, que hay un mundo allá afuera y que no nos agarre desprevenido al momento de graduarnos y ya. Ir de la mano con lo que se está viendo. Este tipo de videos, el contenido de Piensa Allí realmente está pensado no para profesionales de alta talla, sino justamente para personas que están comenzando su camino o quieren profesionalizarlo aún más. Y bueno, ver un poco de experiencias como la de Eliezer y las personas que ya han pasado por acá para entender un poco, ¿no? Cómo encauzar tu rumbo y entender qué es lo que se está haciendo ahora y por qué nosotros ahora estamos activos en Industria GIS y cómo lo hemos logrado. Exacto. Bueno, hasta ahora tenemos un pantallazo bastante interesante de lo que ha sido el desarrollo laboral de Eliezer. Y bueno, cuéntame un poco con base a lo que has vivido con el tema de los drones, el tema de Esri, ¿qué sigue ahora? ¿Qué estás aprendiendo como profesional? ¿En qué te estás formando? Buenísimo. Mira, de verdad que en los últimos días, bueno, debido a toda esta situación global, bueno, he estado en la necesidad de ver qué está haciendo las otras personas, qué se está haciendo en el mundo, para poder, digamos, intentar, digamos, seguir como el ritmo, porque es muy fácil quedar desactualizado en este mundo. Sinceramente tienes que estar muy pendiente de las actualizaciones, muy pendiente de qué sigue. Y bueno, saliendo de lo que es la conferencia de usuarios de julio, bueno, me di cuenta que Python es sumamente importante. Entonces, de hecho, estuve inclusive explorando diferentes, incluso ofertas a nivel mundial, ver qué estaban buscando los geógrafos, qué tipo de geógrafos se está buscando en el mundo. Y puedo dar fe que, bueno, prácticamente un 80% de esas opciones que hay piden ArcGIS. Y un 60% pide Python y otro 50%, por ejemplo, pide SQL Server. Entonces, es información que la puedes ver, puedes echando un ojo. Bueno, yo precisamente quería buscar qué tipo de profesionales hay en el mundo con un perfil similar al mío. Entonces me di cuenta que por lo menos un punto débil que yo tengo es Python y ese es el que voy a atacar ahorita. Ese es el que tengo que ponerme a atender. Sí, total, es eso, es un poco ese ejercicio de hacer el análisis, de entender qué está pasando ahora y cómo tus habilidades de alguna manera te hacen cortar camino, ¿no? Te hacen de alguna manera ya empezar no tanto de cero, sino tener una noción de cómo aplicarlo. Y lo hemos dicho en reiteradas veces, en reiteradas entrevistas, no tenerle miedo a entrar al mundo de la programación. No porque es algo que jamás vimos en nuestra carrera,
es una habilidad que se va a hacer cross a cualquier profesión y hoy en día si estamos en sistemas, si estamos en este tipo de ambientes, es fundamental. Sobre todo para lo que es el procesamiento de datos. El geógrafo, Totalmente. todos digamos que nos identificamos por el análisis multicriterio y multivariable. Y Exacto. cuando hablamos de eso en un mundo real, estamos hablando de gran cantidad de datos, de gran volumen de información. Y la manera de procesar esto no es haciendo un mapa a mano, no es en una tabla Excel, es ya con cómputo, ¿no? con Exacto. habilidades que nos permitan desarrollar esto de una manera más masiva. Exacto, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, son cosas que tenemos que adoptar dentro de lo que es nuestro flujo de trabajo, pues poder reconocer, por ejemplo, que ya no tengamos que andar, si queremos, por ejemplo, hacer un análisis agrícola, el estado del, contabilizar unas plantas y luego analizar bajo qué condiciones están, ya hay programas que de manera automática, utilizando Machine Learning, pueden identificar la cantidad de plantas que hay. Entonces ya quedaría de parte del profesional ver bajo qué situaciones están y qué medidas tomar al respecto. Entonces, digamos, ya no, digamos, entre comillas, perdemos el tiempo haciendo el trabajo quizás más pesado que es el dibujar o andar contando uno a uno, sino que eso se lo podemos dejar a las computadoras y hacerlas nuestras aliadas. Claro, y a ver, como bien dije antes, al margen de que nosotros como estudiantes debemos tener la iniciativa de ir un poco más allá y averiguar qué está pasando, creo que la academia también tiene que hacer el esfuerzo por estar al día y nivelarse. Total. Cuéntame, si tuvieras la oportunidad de participar en una actualización de Pensum de nuestra carrera, de nuestra facultad, Geografía en la UCB, dime quizás unos 3 cambios que crees que serían fundamentales para que el geógrafo de hoy en día salga un poco más a la altura de lo que exige el mercado. Mira, creo que lo principal sería integrar los sistemas de información geográfica de punta a punta, de principio a fin, que los estudiantes comiencen de directamente a aprender los fundamentos de la geografía, la filosofía que hay detrás de los análisis, que entiendan directamente cómo hacer, digamos, análisis profundos y ya llegar a, digamos, a formar un profesional en la geografía con criterio y que además ya tenga a la mano esas herramientas. Entonces, lo ideal sería que los profesionales de geografía, bueno, no salgan sin estar preparados en GIS, porque sin lugar a dudas, como te dije, es lo que más se está pidiendo en el mercado. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, imagínate esto, de lo que estaba revisando, alrededor del 90, 80, 90% pedían ArcGIS. Entonces, y sería lo ideal que ya los profesionales de esta área se formaran en ese específicamente. ¿Qué más? 3D. Análisis en tercera dimensión también es sumamente importante porque realmente es algo que está cambiando la forma de, no solamente en que se ve la información, sino también en que se analiza. Pues estamos hablando de información como raster en cubos, ya no lo estamos viendo solamente en 2D. Entonces creo que todo este tipo de nuevas metodologías, nuevas formas de analizar, hay que integrarlas, pues. Y sobre todo, si utilizamos los sistemas de información geográfica para acelerar estos procesos, imagínate que las 12 horas que tardábamos dibujando, las tomemos para analizar un mapa que lo hacemos en minutos. Claro, no, totalmente. Y bueno, a ver, a lo largo de la carrera vemos materias como edafología, climatología, geología, meteorología. Hay muchas áreas donde el geógrafo puede incursionar. Pero en definitiva, todas tienen como factor común la herramienta del geógrafo, que son los GIS. Y es lo que afuera nos va a hacer diferentes y nos va a hacer competitivos, porque hay meteorólogos, hay geólogos, hay edafólogos, hay profesionales que se dedican sus 5 años de la carrera únicamente a estudiar esa materia, que nosotros la vemos en 1 o 2 semestres. Entonces, darle importancia a la tecnología, que es la que nos da salida laboral, que es la que nos permite tener ese primer trabajo como digitalizador en muchos casos, es fundamental para que el proceso formativo del geógrafo sea de alguna manera fluido y no genere frustración justamente al salir y no poder encontrarse en un campo laboral que te exige esto, de tecnología. Y no solamente hablamos de GIS, hablamos de un buen manejo de Excel, de un buen manejo de herramientas ofimáticas. Tenemos que manejarnos en un mundo Otra increíble. cosa, para agregar, disculpa Leo, Sí, sí. idiomas también. Es sumamente importante aprender inglés, es una cosa fundamental. De hecho, la mayoría de las, si ves los tutoriales que hay, por ejemplo, bueno, específicamente en mi área de formación en HardGIS, vas a encontrar mucha información en español, pero probablemente vas a encontrar el triple en inglés.
vas a encontrar, o sea, casi todo está directamente en inglés. De hecho, es el lenguaje nativo de básicamente todas estas herramientas y es fundamental, es crucial que aprender inglés. Y bueno, atreverse a explorar con nuevas tecnologías, pues por ejemplo los drones. Realmente son cosas que te hacen pensar diferente y te diferencian y al final te hacen más competitivo, pues dentro de lo que cabe. Sí, sí, total. Definitivamente ir un poco más allá y buscar ese factor que te diferencie y te dé una herramienta adicional. Y bueno, agregando como tips lo que comenta Eliezer de los idiomas, una de las cosas que yo aplico es googlear en inglés. Cuando tienes algún problema en alguno de estos sistemas, googlea directamente en inglés y la cantidad de páginas de Google que te dan las soluciones se triplica básicamente, porque hay una mayor comunidad de Exacto. personas con este tipo inglés hablante que te va, que en foros tuvieron el mismo problema que tú y te van a dar seguramente una solución. Y bueno, bien, para finalizar Exactamente. un poco, esto es lo que nos gustaría que sea en un futuro. Pero la realidad es que me pasa mucho y seguramente te pasa a ti mucho en Venezuela y con las personas que conoces en la escuela, que te preguntan dónde hay una oportunidad, dónde hay un trabajo. Personas que ya egresaron, no tuvieron la oportunidad de tener esta formación que nosotros quisiéramos que tengan. ¿Qué consejo le das a la persona que ya está graduada y de alguna manera no se halla en el campo laboral? Ok, fíjate, lo principal yo creo que es adoptar las nuevas tecnologías. Creo que RGS Online, fíjate, lo están utilizando diferentes organizaciones de ayuda humanitaria que directamente no están vinculadas en el área de geografía. Sin embargo, estas organizaciones, viendo esa necesidad, van a terminar necesitando a un geógrafo. De hecho, nos ha sido bastante satisfactorio ver cómo ya yo tengo un año y medio en ESRI y se han abierto plazas para geógrafos debido a la necesidad de estas organizaciones de utilizar la inteligencia geográfica dentro de sus espacios. Entonces ha sido muy gratificante ver cómo geógrafos que probablemente no estaban, diríamos, aplicando algo que realmente quisieran o definitivamente no estaban al día en el área, bueno, tienen la posibilidad de tomar estas nuevas herramientas, adoptarlas y aplicarlas directamente en un campo que quizás no es el más habitual del geógrafo, donde tú pensarías ver un geógrafo, pero realmente al final la geografía está en todo. O sea, yo creo que una frase que me encanta decir que es un gran momento para ser geógrafo y esto realmente nos ubica en todo tipo de industrias. Entonces siempre podemos buscar un espacio para encontrar a profesionales de geografía o bueno, pensar dónde podemos nosotros, bueno, cómo podemos nosotros cambiar un flujo de trabajo aplicando nuestras herramientas pues, y nuestra visión integradora que yo creo que es única y bueno, está realmente, bueno, engloba una gran cantidad de conocimientos muy valiosos. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y la verdad que sí, hoy en día el campo laboral es muy competitivo, diferentes profesiones nos tomamos de alguna manera batallar por las diferentes vacantes laborales que hay y toca tener ese valor agregado, toca tener sobre todo mucha capacidad de interacción humana, de poder hablar, de poder explicar tus ideas para que seas tomado en cuenta hoy en día en profesiones y en vacantes laborales donde no te piden que manejes una sola cosa, te piden que seas un profesional muy integral, que pueda hacer algo técnico y también Exacto. explicarlo. Entonces creo que es importante que tengamos confianza en nosotros mismos, entender, poder ir a una empresa y quizás hacer una propuesta, aunque no pensemos que lo hayamos hecho antes, creerse un poco y quizás con todas estas experiencias que han visto a lo largo de lo que va hasta ahora de Piensa Gis, entender justamente cómo hemos comenzado nuestra carrera profesional y la hemos desarrollado con el tiempo. Así que nada, Exacto. Eliezer, muchas gracias por estar acá, la verdad es súper interesante toda tu experiencia y bueno, esperemos pronto algunos otros proyectos que salgan por acá, algunas colaboraciones de tu parte. Exacto, mira, de verdad que, insisto, estoy honrado de ser parte de tu proyecto, de verdad que, bueno, te deseo muchísimo éxito y sin lugar a dudas, bueno, cuentas conmigo y mi equipo para lo que necesites. Bueno, a seguir pensando allí. Listo, seguro, muchas gracias. Bueno, estaremos dejando por acá en la descripción del video los enlaces del Excel para que lo quieran consultar, cualquier duda que tengan. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, tu like, así que nos vemos en un próximo video de Piensa Gis. Hasta luego.